En las montañas de Durango, donde la niebla se traga a los vivos y escupe a los muertos, existe una leyenda que los ancianos susurran con temor. La del bandido que jamás fue capturado, el hombre que robaba a los ricos sin dejar rastro, protegido por un cuervo negro como la medianoche que le advertía de cada peligro. Dicen que ese pájaro no era un animal común, era algo más antiguo, más oscuro, y la verdad detrás de esa historia cambiará todo lo que creías saber sobre justicia, lealtad y redención. El año era 1952 y México todavía sanaba las heridas de décadas de revoluciones y cambios. En un pueblo olvidado llamado San Miguel de las Sombras, enclavado entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, nació un niño durante la tormenta más violenta que los lugareños recordaban. Los rayos caían como látigos divinos sobre la tierra seca, y en medio de ese caos, Tomás Guerrero llegó al mundo. Su madre, Esperanza, murió 3 días después del parto, no por complicaciones médicas, sino de tristeza, decían las comadres del pueblo. El padre del niño, Ricardo Guerrero, había sido ejecutado 2 semanas antes, acusado falsamente de robar ganado del hacendado más poderoso de la región, don Sebastián Valdivia. Ese niño nació marcado, murmuraba doña Remedios, la partera. Llegó con los ojos abiertos, mirando directamente el rayo que iluminaba la habitación. Y en su hombro izquierdo, tiene una marca de nacimiento con forma de pájaro negro. El pequeño Tomás fue criado por su abuela paterna, Magdalena, una mujer de manos curtidas y corazón de acero. Ella le contaba historias cada noche, pero no eran cuentos de hadas, eran historias de injusticia, de cómo los poderosos aplastaban a los humildes, de cómo su padre había sido un hombre honrado destruido por la codicia de otros. «Tu papá era inocente, mijito», le decía con lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. «Don Sebastián quería nuestras tierras, y cuando tu padre se negó a venderlas, inventó esa mentira. Lo colgaron en la plaza mientras yo gritaba su inocencia. Nadie me escuchó». Tomás crecía escuchando esas palabras, y con cada año que pasaba, el fuego de la venganza ardía más intenso en su pecho joven. Pero hubo algo más que marcó la infancia de Tomás. El cuervo. Tenía apenas 5 años cuando el ave apareció. Fue una mañana gris, cuando Tomás jugaba solo detrás de la humilde casa de adobe. Escuchó un graznido y al levantar la vista, vio al pájaro más grande que había visto en su vida. Sus plumas, negras, brillaban con destellos azulados bajo el sol tenue, y sus ojos parecían demasiado inteligentes para ser los de un simple animal. El cuervo bajó hasta posarse en una roca cercana y lo miró fijamente. Tomás no sintió miedo. Al contrario, sintió algo extraño. Reconocimiento. «Hola», susurró el niño. El cuervo inclinó la cabeza como si entendiera. Desde ese día, el pájaro se convirtió en su compañero constante. Los niños del pueblo se burlaban de él, llamándolo el brujo o el maldito. Pero Tomás no les hacía caso. Había descubierto algo extraordinario. Podía entender al cuervo. No con palabras exactas, sino con sensaciones, imágenes que aparecían en su mente cuando el ave graznaba. Su abuela observaba esta extraña conexión con una mezcla de asombro y preocupación. «Los cuervos son mensajeros del más allá, mijito», le advirtió una noche. «En mi pueblo, los ancianos decían que cuando un cuervo elige a una persona, es porque esa persona tiene un destino especial, o una maldición que cumplir». Tomás acarició las plumas del ave, que descansaba en su hombro. «No es una maldición, abuela, es mi amigo. Lo llamaré Sombra». Los años pasaron y Tomás se convirtió en un joven de 16 años, alto y delgado, con ojos oscuros que reflejaban una inteligencia aguda y una tristeza profunda. Sombra nunca lo abandonó. El cuervo había crecido hasta convertirse en un ave majestuosa, y su vínculo con Tomás se había profundizado de maneras que desafiaban toda explicación. Tomás podía ver a través de los ojos de Sombra cuando el ave volaba alto. Podía sentir lo que el cuervo sentía, y Sombra parecía capaz de comprender cada pensamiento, cada emoción de su compañero humano. Fue en ese año, 1968, cuando todo cambió. Don Sebastián Valdivia había expandido su poder hasta convertirse en el hombre más rico de 3 estados. Su fortuna se construyó sobre la explotación, el engaño y, según rumores que nadie se atrevía a confirmar, varios asesinatos convenientes. Pero para el Sin o Sintes, mundo exterior, era un respetado benefactor, un pilar de la comunidad. Una tarde de agosto, Tomás llegó a casa y encontró a su abuela en el suelo, pálida y sin aliento. Había sufrido un ataque al corazón. «Mijito», susurró ella con voz débil, «no dejes que muera sin justicia. Para tu padre». «Abuela, no hable así. Voy a traer al doctor», lloró Tomás, pero ella agarró su mano con una fuerza sorprendente.
No hay tiempo. Prométeme que harás que los ricos paguen, que protegerás a los pobres, como tu padre quiso hacer. Se lo prometo, abuela. Por mi vida, se lo prometo. Magdalena sonrió débilmente y cerró los ojos para siempre. Sombra graznó 3 veces sobre el cuerpo sin vida, y Tomás supo que su vida había tomado un rumbo irreversible. El entierro fue simple. Pocas personas asistieron porque asociarse con la familia Guerrero era peligroso. Don Sebastián tenía ojos en todas partes y memoria de elefante. Tomás se quedó mirando la tumba fresca muchos después de que todos se fueran. Sombra permanecía en su hombro, silencioso pero alerta. «Es hora», dijo Tomás en voz alta. «Es hora de que los poderosos conozcan el miedo que ellos siembran en los corazones de los humildes». Esa noche comenzó su transformación. Tomás tenía una inteligencia natural que nunca había sido educada formalmente, pero había aprendido observando, escuchando. Sabía cómo se movían los guardias de las haciendas. Conocía los caminos secretos de las montañas. Entendía los patrones del comportamiento humano. Y tenía a Sombra, cuya vista desde el cielo le daba una ventaja que ningún bandido común poseía. Su primer robo fue a una caravana que transportaba el dinero de las rentas que don Sebastián cobraba a los campesinos. Tomás estudió sus rutas durante semanas, con Sombra volando alto para mapear cada movimiento. La noche elegida era sin luna, perfecta para la oscuridad. Tomás esperó en un desfiladero estrecho, su rostro cubierto con un paliacate negro, su cuerpo envuelto en ropas oscuras que lo hacían uno con las sombras. Sombra graznó una vez. La caravana se acercaba. Cuando los carros entraron al desfiladero, Tomás hizo rodar rocas que bloquearon el camino adelante y atrás. Los guardias, confundidos, bajaron de sus caballos con sus rifles listos. «¿Quién anda ahí?», gritó el líder, un hombre corpulento con bigotes gruesos. «Muéstrate, cobarde». Desde la oscuridad, la voz de Tomás resonó con una autoridad que él mismo no sabía que poseía. «Yo no soy el Fini Inotienza, cobarde. El cobarde es el hombre que envía a otros a robarles a los pobres mientras él duerme en sábanas de seda». «¿Quién demonios eres tú?». El guardia apuntó su rifle hacia las sombras, pero no podía ver nada. «Soy la sombra que persigue a los ladrones. Soy la voz de los silenciados. Y voy a tomar lo que don Sebastián robó al pueblo». Los guardias dispararon al azar hacia la oscuridad. Pero Tomás ya había aprendido a moverse como fantasma. Sombra descendió en picada, graznando ferozmente, atacando los ojos de los caballos. Los animales se encabritaron, tirando a sus jinetes. En el caos que siguió, Tomás se movió con precisión quirúrgica. Sabía que no podía matar, eso lo convertiría en lo que odiaba. En vez de eso, usó su conocimiento de los puntos de presión del cuerpo humano que su abuela le había enseñado. Ella había sido curandera, dejando a los guardias inconscientes pero vivos. Cuando todo terminó, Tomás tomó las bolsas de dinero y desapareció en la noche, con Sombra, volando adelante, guiándolo por caminos que solo los dos conocían. A la mañana siguiente, el pueblo de San Miguel amaneció con una sorpresa. En la puerta de cada familia pobre había una pequeña bolsa con monedas de oro y una nota simple. «De lo que les robaron ahora regresa a ustedes. Firmado, el Cuervo Negro». La noticia se extendió como pólvora. Don Sebastián montó en cólera y ofreció una recompensa inmensa por la captura del ladrón. Pero nadie sabía quién era el Cuervo Negro. Nadie excepto un hombre que había visto algo esa noche desde la distancia, el padre José María, el sacerdote del pueblo. Días después, el padre José María llamó a Tomás a la iglesia. El joven acudió con cautela, con Sombra esperando en el campanario. «Sé lo que hiciste, hijo», dijo el sacerdote, un hombre de 60 años con ojos bondadosos pero cansados. Tomás se tensó, listo para huir si era necesario. «No voy a delatarte», continuó el padre, «pero debo advertirte, el camino que has elegido tiene solo 2 finales: la cárcel o la muerte. Prefiero morir libre que vivir arrodillado, padre». El sacerdote suspiró profundamente. «Tu padre me dijo exactamente las mismas palabras días antes de que lo colgaran. Tomás, la venganza es un pozo sin fondo. Cuando miras a los monstruos, corres el riesgo de convertirte en uno». «No estoy buscando venganza, padre. Estoy buscando justicia. Hay una diferencia». «¿La hay?». El padre José María se acercó. «Tomás, si vas a continuar este camino, al menos prométeme que nunca matarás, que nunca dañarás a inocentes, porque el día que cruces esa línea te habrás perdido para siempre». Tomás miró los ojos del sacerdote y vio la sinceridad allí. Después de un largo momento, asintió. «Se lo prometo, padre. Nunca derramaré sangre inocente. Que Dios te proteja, hijo, porque los hombres ciertamente intentarán destruirte». Los robos continuaron durante los siguientes meses, cada uno más audaz que el anterior.
Tomás robaba a terratenientes corruptos, prestamistas, usureros, políticos deshonestos. Y siempre devolvía el dinero a los pobres. Pero lo más extraordinario no eran los robos en sí, sino la forma en que Sombra se había convertido en algo más que un compañero. El cuervo era sus ojos en el cielo, su sistema de alarma temprana, su protector. Una noche, mientras Tomás planeaba robar la mansión de un político corrupto, Sombra comenzó a graznar con urgencia. Tomás sintió la advertencia como un puñetazo en el estómago. Había una emboscada, esperándolo. Canceló el robo y al día siguiente supo que efectivamente habían colocado 25 guardias armados esperando a el Cuervo Negro. Alguien había filtrado información sobre sus planes. Había un traidor en el pueblo. Tomás pasó días investigando discretamente y Sombra lo ayudó siguiendo a personas sospechosas desde el aire. Finalmente descubrieron la verdad. El traidor era Ernesto, un joven del pueblo que había acumulado deudas de juego y había sido comprado por Don Sebastián. En 1997, en lugar de vengarse violentamente, Tomás ideó un plan diferente. Una noche se apareció en la casa de Ernesto, con Sombra posado amenazadoramente en su hombro. «Sé lo que hiciste», dijo Tomás con voz tranquila pero firme. Ernesto palideció cayendo de rodillas. «Perdón, por favor no me mates. Don Sebastián amenazó a mi familia. No tuve opción». Tomás estudió al hombre tembloroso. Podía ver el terror genuino en sus ojos, pero también la cobardía que lo había llevado a traicionar a su propia gente. «No voy a matarte. Eso sería demasiado fácil». Tomás sacó una bolsa de monedas. «Esto es para pagar tus deudas. Pero ahora me debes algo a mí. Vas a alimentar información falsa a don Sebastián. Vas a decirle exactamente lo que yo te diga». Ernesto asintió desesperadamente, y así Tomás convirtió al traidor en un arma de doble filo. Durante los siguientes meses, don Sebastián perseguía sombras, mientras Tomás robaba en lugares completamente diferentes. La frustración del terrateniente crecía con cada fracaso. Pero no todo era plan perfecto y victorias limpias. Hubo momentos en que Tomás estuvo a punto de ser capturado. En una ocasión, durante un robo en una hacienda en Zacatecas, fue sorprendido por guardias más alertas de lo esperado. Las balas silbaban a su alrededor mientras corría hacia las montañas. Una le rozó el brazo, dejando una línea de fuego ardiente. Otra pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor del plomo. Sombra descendió en picada, atacando los ojos de los caballos perseguidores, dándole a Tomás segundos preciosos. Pero no era suficiente. Los guardias estaban ganando terreno. Tomás llegó al borde de un barranco, sin salida. Los guardias se acercaban, sus rifles apuntando. En ese momento de desesperación, Sombra hizo algo que Tomás nunca había visto antes. El cuervo comenzó a graznar en un patrón extraño, casi como un canto, y de las montañas circundantes respondieron. Docenas, luego cientos de cuervos aparecieron de la nada, formando una nube negra que descendió sobre los guardias. Los hombres gritaban, cubriendo sus cabezas mientras las aves los atacaban con una coordinación antinatural. Tomás aprovechó la confusión para descender por el barranco, usando un camino secreto que solo él conocía. Cuando estuvo a salvo, Sombra se reunió con él y Tomás miró al ave con nueva reverencia. «¿Qué eres tú realmente?», susurró. Sombra inclinó la cabeza y en la mente de Tomás apareció una imagen. Un anciano de su pueblo, un chamán que había muerto décadas atrás, conocido por su conexión con los animales. Era su bisabuelo, un hombre del que apenas había escuchado historias. ¿Era posible que Sombra fuera algo más que un cuervo? ¿Algún tipo de espíritu guardián conectado con su linaje familiar? Tomás nunca sabría la respuesta completa, pero desde ese día supo con certeza que su conexión con Sombra trascendía lo natural. Para 1970, la leyenda del Cuervo Negro se había extendido por todo el norte de México. Corridos se cantaban en 1900, cantinas y plazas, contando las hazañas del bandido misterioso que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Pero había algo más en las canciones. Mencionaban al cuervo guardián, al pájaro negro que protegía al bandido como si fuera un ángel oscuro. Algunos decían que el cuervo era un demonio. Otros insistían que era un espíritu ancestral. Los más supersticiosos juraban que el bandido y el cuervo eran la misma entidad, capaz de transformarse de humano a ave. Don Sebastián, ahora un hombre de 1900, casi 70 años, pero todavía poderoso, estaba obsesionado con capturar a el Cuervo Negro. Había invertido fortunas en cazadores de recompensas, había contratado a los mejores rastreadores, incluso había sobornado a oficiales del ejército. Pero todos fracasaban. El Cuervo Negro era como el viento. Sabías que estaba ahí, pero no podías atraparlo.
La verdadera prueba llegó cuando Sebastián contrató a un hombre llamado Jacinto el Halcón Mercado, un cazador legendario que supuestamente nunca había fallado en capturar a su presa. Era un hombre de 50 años, delgado como un látigo, con ojos de depredador y una reputación de ser completamente despiadado. 500,000 pesos por traerme al Cuervo Negro, dijo don Sebastián. Vivo o muerto, no me importa. El halcón aceptó el trabajo con una sonrisa fría. Su estrategia fue diferente a todos los anteriores. En lugar de perseguir a Tomás directamente, el halcón estudió sus patrones. Entrevistó a cada familia que había recibido dinero del bandido. Mapeó cada lugar donde había ocurrido un robo. Analizó los tiempos, las estaciones, las fases de la luna, y encontró un patrón. El Cuervo Negro nunca robaba durante luna llena. Siempre lo hacía en las noches más oscuras. El halcón también notó algo más. Había un área de 20 kilómetros alrededor de San Miguel de las Sombras donde nunca ocurrían robos, como si el bandido evitara deliberadamente llamar la atención hacia su base de operaciones. Vive en San Miguel o cerca de ahí, concluyó el halcón. Y va a cometer un error. Todos lo hacen eventualmente. Mientras tanto, Tomás enfrentaba sus propias complicaciones. Ahora tenía 22 años y por primera vez en su vida había conocido a alguien que hacía que su corazón latiera por razones que no tenían nada que ver con adrenalina o peligro. Su nombre era Lucía, una maestra de escuela que había llegado al pueblo desde la Ciudad de México como parte de un programa gubernamental. Era hermosa, sí, con ojos color miel y cabello negro como el de Sombra. Pero lo que realmente cautivó a Tomás fue su espíritu. Era valiente, inteligente, y genuinamente se preocupaba por los niños pobres del pueblo. Se conocieron cuando Tomás, disfrazado como un simple jornalero, ayudó a reparar el techo de la escuela. Lucía lo invitó a tomar café como agradecimiento, y durante esa conversación, Tomás sintió algo que no había sentido desde la muerte de su abuela. Conexión humana genuina. Comenzaron a verse más frecuentemente, siempre, bajo la fachada de que Tomás era solo un trabajador común. Él nunca le contó sobre su identidad secreta, aunque Sombra parecía aprobar la relación, siguiendo a Lucía desde lejos como un guardián adicional. «Hay algo misterioso en ti, Tomás», le dijo Lucía una tarde mientras caminaban por las afueras del pueblo, como si llevaras un peso invisible en los hombros. «Todos tenemos nuestros secretos», respondió él, deseando poder contarle la verdad, pero sabiendo que sería ponerla en peligro mortal. «¿Algún día me contarás los tuyos?», preguntó ella tomando su mano. «Tal vez», sonrió Tomás tristemente, «cuando el mundo sea un lugar más seguro». Pero el mundo estaba a punto de volverse mucho más peligroso. El halcón había estado observando San Miguel durante semanas, y finalmente su paciencia fue recompensada. Una noche vio algo extraordinario. Un cuervo enorme volaba hacia las montañas después del anochecer, y regresaba antes del amanecer. Siempre el mismo patrón. Siguió al ave una noche, desde suficiente distancia para no ser detectado. Sombra lo condujo, sin saberlo, hasta una cueva oculta en las montañas donde Tomás guardaba su equipo. Las ropas oscuras, el paliacate negro, las herramientas de su oficio. El halcón sonrió. Había encontrado la madriguera del Cuervo Negro. Ahora solo necesitaba tender la trampa perfecta. Regresó con don Sebastián con su descubrimiento. «Lo tenemos», dijo el halcón, «pero necesito que hagamos algo que atraiga al bandido de forma irresistible. Algo que no pueda ignorar». «¿Qué tienes en mente?», preguntó don Sebastián, inclinándose hacia adelante con interés. «La maestra nueva, Lucía. He notado que el bandido, o alguien muy cercano a él, pasa tiempo con ella. Vamos a usarla como cebo». Don Sebastián frunció el ceño. «Secuestrar a una maestra del gobierno podría traer problemas que no necesito. No vamos a secuestrarla realmente. Solo vamos a hacer que parezca que está en peligro. Y cuando el Cuervo Negro venga a rescatarla, lo atraparemos». El plan se puso en marcha una semana después. Corrió un rumor cuidadosamente plantado de que don Sebastián planeaba expulsar a Lucía del pueblo, porque estaba llenando la cabeza de los niños con ideas peligrosas. Más aún, se susurró que planeaba fabricar cargos contra ella para enviarla a prisión. La noticia llegó a oídos de Tomás, y sintió una furia que no había experimentado en años. No podía permitir que Lucía sufriera por su causa. Tenía que protegerla. Sombra graznó con preocupación, sintiendo la agitación emocional de Tomás. El ave intentó comunicarle una sensación de peligro, de trampa, pero Tomás estaba demasiado consumido por la preocupación por Lucía para escuchar completamente. «Tengo que hacer algo, Sombra», dijo Tomás esa noche en su cueva. «No puedo dejar que le hagan daño».
El cuervo graznó 3 veces, fuerte y urgente. Era su señal de advertencia máxima. Pero Tomás ya había tomado su decisión. Planeó un robo audaz. Entraría a la mansión de Don Sebastián, robaría suficiente dinero para que Lucía pudiera huir a un lugar seguro donde el terrateniente no pudiera alcanzarla, y dejaría una nota amenazando con exponer los crímenes de don Sebastián si tocaba a la maestra. Era arriesgado, tal vez el plan más peligroso que había concebido, pero el amor hace que los hombres sabios se vuelvan temerarios. La noche elegida era sin luna, perfecta para sus propósitos. Tomás se vistió con sus ropas negras, cubrió su rostro con el paliacate y con Sombra descendió de las montañas hacia la enorme mansión de don Sebastián. Sombra volaba adelante, explorando, y de repente el ave graznó con pánico. Tomás sintió la advertencia como un grito en su mente. ¡Trampa! 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 Pero ya era demasiado tarde. Las luces de la mansión se encendieron de repente, iluminando el jardín como si fuera de día. Tomás se encontró rodeado por al menos 30 hombres armados, todos apuntándole con rifles. El halcón salió de entre las sombras, sonriendo. Al fin, Cuervo Negro. Ha sido más difícil de atrapar que una leyenda debería ser. Tomás calculó sus opciones en una fracción de segundo. Estaba rodeado, superado en número, pero no iba a rendirse. Silbó a Sombra y el ave descendió como un proyectil viviente. Lo que siguió fue caótico. Sombra atacaba ojos y manos, haciendo que los guardias dispararan al azar. Tomás se movía entre ellos como agua, usando sus cuerpos como escudos, su conocimiento de puntos de presión para desactivar oponentes sin matarlos. Pero había demasiados. Un rifle lo golpeó en la espalda enviándolo al suelo. Otro guardia le pateó las costillas. Estaban a punto de sujetarlo cuando Sombra hizo algo desesperado. El cuervo voló directamente hacia los bidones de queroseno que había cerca de los establos. Con su pico los volcó y luego derribó una lámpara encendida. El fuego explotó instantáneamente, creando una pared de llamas que separó a Tomás de sus atacantes. En la confusión, el bandido logró levantarse y correr hacia la oscuridad, con Sombra guiándolo. Los disparos lo perseguían, las balas silbando demasiado cerca. Una le atravesó el muslo, otra le rozó el hombro. El dolor era cegador, pero Tomás siguió corriendo, sabiendo que detenerse significaba la muerte. Llegó a las montañas dejando un rastro de sangre. Sombra volaba en círculos sobre él, graznando con preocupación. Tomás sabía que tenía que llegar a su cueva, tenía que descansar, o se desangraría. Con las últimas fuerzas que le quedaban, subió por el camino secreto hasta su refugio. Una vez dentro, colapsó, su visión oscureciéndose. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue a Sombra posado junto a él, sus ojos inteligentes brillando en la oscuridad. Tomás despertó con dolor en cada centímetro de su cuerpo, pero estaba vivo, y eso era más de lo que esperaba. Lo que no esperaba era ver a Lucía sentada junto a él, limpiando sus heridas con una eficiencia que hablaba de experiencia médica. ¿Cómo? Su voz salió como un graznido. «Shh, no hables», dijo Lucía suavemente, pero sus ojos mostraban una mezcla de alivio, enojo y algo más. «Tu cuervo vino a mi ventana anoche, graznando como loco. Me siguió hasta aquí. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando llegué y te vi, se detuvo y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lucía, tienes que irte. Si te encuentran aquí conmigo, tú eres el Cuervo Negro», dijo ella no como pregunta sino como declaración. Todo tiene sentido ahora. Las desapariciones nocturnas, las preguntas extrañas sobre los ricos del pueblo, ese peso que siempre llevas. Tomás cerró los ojos, sintiéndose expuesto de una manera que nunca había experimentado. «Lo siento. Debí haberte dicho, pero no quería ponerte en peligro». «¿Ponerte en peligro?». Lucía se rió amargamente. «Tomás, toda la trampa de anoche fue diseñada usando mi nombre como cebo. Ya estoy en peligro. Don Sebastián sabe que hay una conexión entre nosotros». Tomás intentó sentarse, ignorando el dolor agudo en su pierna. «Entonces tienes que huir. Ahora, esta misma noche. Sombra puede guiarte por caminos donde nadie te encontrará». «No», dijo Lucía firmemente. «No voy a huir mientras tú estás herido. Y necesitamos hablar sobre muchas cosas». Durante las siguientes horas, mientras Lucía curaba sus heridas con hierbas medicinales que había traído, su abuela había sido curandera, le contó. Hablaron. Tomás le contó toda su historia. La muerte de su padre, la promesa a su abuela, los años, como el Cuervo Negro, y su conexión inexplicable con Sombra. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, ella tomó su mano. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo ella.
Vine a este pueblo huyendo de mi propia historia. Mi padre era un periodista en la Ciudad de México que investigaba corrupción gubernamental. Lo mataron cuando yo tenía 15 años. Hicieron que pareciera un accidente automovilístico, pero yo sé la verdad. Tomás la miró con nueva comprensión. Entonces, ¿entiendes por qué hago lo que hago? Sí, pero también entiendo algo que tal vez tú no veas. Este camino solo tiene un final, Tomás. Y no es feliz. He investigado sobre otros hombres como tú. Bandidos que pensaron que podían cambiar el mundo robando a los ricos. Todos terminaron muertos o en prisión. Y después de que se fueron, todo volvió a ser como antes. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me rinda? ¿Que deje que hombres como don Sebastián continúen oprimiendo a los débiles? No. Lucía se inclinó hacia él. Sugiero que uses tu inteligencia para algo más que robos. Tomás, tienes habilidades extraordinarias. Tu conexión con ese cuervo es algo que nunca he visto. Y obviamente eres brillante con la estrategia. Imagina lo que podrías lograr si canalizaras eso hacia algo más sostenible. Antes de que Tomás pudiera responder, Sombra graznó con urgencia. El ave había estado vigilando desde la entrada de la cueva y ahora lanzaba su advertencia. ¡Peligro! Tomás y Lucía se levantaron rápidamente. A través de los ojos de Sombra, Tomás pudo ver lo que se acercaba. El halcón y al menos 20 hombres siguiendo su rastro de sangre hacia la cueva. ¡Demonios!, maldijo Tomás. Lucía, hay una salida trasera. Sombra te mostrará el camino. No voy a dejarte, protestó ella. No es una sugerencia, dijo él con urgencia. Si te capturan conmigo, te convertirás en cómplice. Te meterán a prisión. Vete ahora. Lucía lo miró a los ojos por un largo momento. Luego lo besó con una intensidad desesperada. No te atrevas a morir, Tomás Guerrero, susurró contra sus labios, porque tenemos mucho que hablar cuando esto termine. Ella desapareció por el túnel trasero, siguiendo a Sombra. Tomás se quedó solo, escuchando los pasos que se acercaban. Estaba herido, débil, sin forma de escapar. Por primera vez en años, sintió verdadero miedo. El halcón entró a la cueva con precaución, su rifle apuntando hacia adelante. Detrás de él, sus hombres formaban una pared de cuerpos armados. «¡Sal, cuervo negro!», llamó el halcón. «No, hay escape. Puedes rendirte con dignidad o puedo arrastrarte afuera como un animal. Tú eliges». Tomás consideró sus opciones. Podía intentar luchar, pero estaba demasiado débil. Podía intentar negociar, pero hombres como el halcón no negociaban. O podía... Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, posiblemente suicida, pero era su única oportunidad. «Está bien», gritó Tomás. «Me rindo, pero quiero hablar con don Sebastián personalmente. Tengo información que querrá escuchar». Halcón se rió. «¿Información? ¿Crees que estás en posición de negociar? Sé dónde están escondidos todos los documentos que prueban los crímenes de don Sebastián», mintió Tomás. «Asesinatos, robos, sobornos, todo documentado. Si algo me pasa, esa información llega a las autoridades federales en la Ciudad de México. Fue un farol». Pero Tomás lo vendió con convicción. Vio la duda cruzar el rostro del halcón. «Espera aquí», dijo el cazador y salió para consultar con sus hombres. Tomás usó esos minutos preciosos para enviar un mensaje mental desesperado a Sombra. «Encuentra a Lucía. Protégela. Si no sobrevivo, ella sabrá qué hacer». Sintió la respuesta del cuervo, una mezcla de negativa a abandonarlo y eventualmente aceptación. Sombra se fue, dejando a Tomás verdaderamente solo por primera vez en años. Cuando el halcón regresó, tenía una sonrisa fría. «Don Sebastián dice que te llevará ante él. Pero si intentas algo, te dispararé en las rodillas primero y haré preguntas después». Tomás asintió y salió de la cueva con las manos levantadas. Lo ataron con cuerdas ásperas que cortaban su piel, y lo arrastraron montaña abajo hacia la mansión de don Sebastián. El viaje fue agonizante. Cada paso enviaba oleadas de dolor a través de su pierna herida. Pero Tomás usó el dolor para mantenerse enfocado, para mantener su mente clara. Necesitaría toda su astucia para lo que venía. Llegaron a la mansión al amanecer. Don Sebastián esperaba en su oficina lujosa, un lugar lleno de trofeos de Tino Cincinnati, casa y pinturas caras. El viejo terrateniente se veía más pequeño de lo que Tomás recordaba de cuando era niño, pero sus ojos aún brillaban con la misma crueldad. «Así que finalmente te tengo, cuervo negro», dijo don Sebastián, estudiando a Tomás como si fuera un insecto bajo lupa. «¿Sabes cuánto me has costado? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuánta humillación?» «No tanto como lo que usted le costó a mi padre», respondió Tomás tranquilamente. «A mi abuela.
a todas las familias que destruyó. Don Sebastián se rió. Un sonido seco y desagradable. ¿Tu padre? ¿Quién demonios era tu padre? Ricardo Guerrero, el hombre que usted acusó falsamente de robo de ganado para quedarse con sus tierras. El hombre que colgaron en la plaza mientras su esposa embarazada gritaba por misericordia. Por primera vez, algo que podría haber sido reconocimiento cruzó el rostro de don Sebastián. Guerrero, sí, me acuerdo. Un hombre terco que no sabía cuál era su lugar. Así que todo esto, toda esta venganza, infantil, fue por eso. No fue venganza, fue justicia. Algo que usted nunca entenderá. Don Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus vastas propiedades. Justicia. Qué palabra tan noble para el robo común. Mira, muchacho, voy a contarte una verdad que los pobres nunca entienden. El mundo siempre ha sido de los fuertes. Los débiles existen para servir a los fuertes. Esa es la ley natural. Tu padre era débil, tú eres débil, y los débiles siempre pierden. Mi padre era un hombre honrado. ¿Y yo? Yo tuve algo que usted nunca tendrá. Tomás sonrió. Tuve lealtad verdadera, amor verdadero, mientras que usted solo tiene el miedo de otros. Don Sebastián volteó bruscamente. Y ahora voy a demostrar ese poder. Vas a decirme dónde están esos supuestos documentos, y luego te voy a colgar en la misma plaza donde colgué a tu padre, para que todos vean qué pasa cuando desafían a Sebastián Valdivia. No hay documentos, admitió Tomás. Era un farol, pero no importa, porque ya gané. ¿Ganaste? Don Sebastián se rió amargamente. Estás atado, herido, a punto de morir. ¿Cómo has ganado? Porque durante todos estos años les di algo a los pobres que usted nunca pudo quitarles. Esperanza. Les mostré que los poderosos no son invencibles, que pueden ser vencidos, y esa idea va a vivir mucho después de que yo muera. Don Sebastián estudió a Tomás con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. Eres un idiota, pero eres un idiota valiente. El halcón, llévalo a las celdas. Organizaremos su ejecución para mañana al mediodía, en la plaza del pueblo. Quiero que todos vean. Tomás pasó la noche en una celda fría en el sótano de la mansión. Sus heridas pulsaban con dolor y la fiebre comenzaba a apoderarse de él. Pero su mente permanecía clara, enfocada en un solo pensamiento: asegurarse de que Lucía estuviera a salvo. Cerca de la medianoche escuchó un sonido familiar, el aleteo de alas. Sombra había encontrado una ventana pequeña de la celda y se posó en el alféizar, graznando suavemente. «Viejo amigo», susurró Tomás, acercándose tanto como sus cadenas le permitían. ¿Está ella a salvo? La imagen que vino a su mente le mostró a Lucía escondida en la casa del padre José María, protegida por ahora. Alivio inundó su pecho. «Bien. Ahora escúchame, Sombra. Mañana me van a ejecutar. No puedes intentar salvarme. No puedes arriesgar tu vida, ¿entiendes?» El cuervo graznó con lo que solo podía describirse como negativa rotunda. «Por favor». Tomás sintió, lágrimas en sus ojos por primera vez en años. «Has sido más que un compañero. Has sido mi hermano, mi guardián. Pero si me amas, debes dejarme ir. Protege a Lucía. Ella es el futuro. Yo soy solo un eco del pasado». Sombra permaneció inmóvil por un largo momento. Luego, en un gesto que partió el corazón de Tomás, el ave inclinó su cabeza y tocó su pico contra los dedos del joven, como un último adiós. «Adiós, amigo mío», susurró Tomás. «Nos veremos en el próximo mundo, donde los hombres y los cuervos puedan volar juntos libremente». Sombra despegó y desapareció en la noche. Tomás se recostó contra la pared fría de la celda, sintiendo el peso de la soledad por primera vez en años. Pero Sombra no se había ido a rendirse. El cuervo voló directamente al pueblo, hacia la casa del padre José María. El sacerdote estaba despierto, reconfortando a Lucía cuando escuchó el insistente picoteo en su ventana. Cuando la abrió, Sombra entró volando y comenzó a hacer círculos alrededor de Lucía, graznando urgentemente. «Está tratando de decirnos algo», dijo Lucía secándose las lágrimas. «Sobre Tomás». A través de imágenes fragmentadas, el cuervo logró comunicar el plan de ejecución, el tiempo, el lugar. «Dios mío», murmuró el padre José María. «Van a colgarlo mañana en la plaza. Tenemos que hacer algo». Lucía se puso de pie, su tristeza transformándose en determinación. «Padre, usted conoce a todos en el pueblo. Hay gente que debe sus vidas a el Cuervo Negro. Él les devolvió su dignidad, su esperanza. ¿Qué estás sugiriendo, hija? Que le devolvamos el favor». Lucía miró al cuervo. «Que le mostremos a don Sebastián que no puede matar la esperanza simplemente colgando a un hombre.
El padre José María la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Que Dios me perdone, pero tienes razón. Voy a tocar las campanas de la iglesia. Es hora de que este pueblo se levante. Durante las siguientes horas, el padre José María y Lucía fueron de casa en casa, despertando a la gente, contándoles lo que iba a suceder. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El cuervo negro salvó a mi familia del hambre, dijo un campesino. Me devolvió las tierras que Valdivia me había robado, añadió otro. Pagó las medicinas de mi hija enferma, lloró una mujer. Una por una, las familias del pueblo tomaron una decisión. No iban a permitir que ejecutaran al hombre que les había dado tanto. El amanecer trajo una escena que nadie esperaba. La plaza del pueblo estaba llena, no con espectadores, pasivos, sino con cientos de personas de pie, en silencio, formando un muro humano. Don Sebastián llegó con sus guardias, trayendo a Tomás encadenado. El terrateniente frunció el ceño al ver a la multitud. «¿Qué es esto?», gritó. «Despejen la plaza». Nadie se movió. El halcón levantó su rifle apuntando a la multitud. «He dicho que se muevan o empezamos a disparar». Fue entonces cuando el padre José María se adelantó, vistiendo sus ropas sacerdotales completas. «No van a disparar a su propio sacerdote, ¿verdad, don Sebastián? Frente a todo el pueblo». «Padre, esto no es asunto suyo», advirtió don Sebastián. «Este hombre es un criminal». «Este hombre», dijo el padre José María en voz alta para que todos oyeran, «es Tomás Guerrero, el hijo de Ricardo Guerrero, un hombre inocente que usted asesinó para robar sus tierras. Y durante años, este joven ha protegido a los pobres de este pueblo mientras usted los explotaba». Un murmullo recorrió la multitud, creciendo en volumen. «¡Mentiras!», gritó don Sebastián, pero su voz sonaba menos segura. «¿Mentiras?». Lucía se adelantó ahora, sosteniendo papeles. «Tengo aquí testimonios de 50 familias. Testimonios detallando cómo usted ha robado tierras, manipulado deudas, sobornado oficiales. Testimonios firmados y sellados, listos para enviarse a las autoridades federales». Tomás la miró con asombro. Había estado ocupada durante la noche. Don Sebastián palideció. Se dio cuenta de que por primera vez en su vida había perdido el control de la situación. «Si ejecuta a Tomás», continuó Lucía, «estos documentos van directamente a Ciudad de México. Pero si lo libera, si se marcha de este pueblo y nunca regresa, estos papeles desaparecen. Usted elige». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Don Sebastián miró a la multitud. Vio la determinación en sus rostros y supo que había perdido. «Muy bien», escupió finalmente. «Llévense a su bandido. Pero recuerden, ustedes han elegido vivir en la pobreza al rechazar mi protección». «Preferimos la pobreza con dignidad que la riqueza con esclavitud», respondió el padre José María. Don Sebastián y sus guardias se marcharon, derrotados. Cuando desataron a Tomás, el joven cayó de rodillas, abrumado por la emoción. La gente del pueblo lo rodeó, tocándolo, agradeciéndole, llorando. Y sobre todo, Sombra volaba en círculos, graznando victoriosamente. Tomás nunca volvió a ser el cuervo negro. Sus días de robar a los ricos habían terminado, pero su trabajo estaba lejos de finalizar. Con la ayuda de Lucía y el padre José María, Tomás organizó a los campesinos del pueblo y las comunidades circundantes. Les enseñó a defenderse legalmente contra los terratenientes abusivos. Creó cooperativas agrícolas que les permitían negociar mejores precios para sus cosechas. Estableció escuelas donde los niños pobres podían recibir educación. Lucía se convirtió en su esposa y su socia en todo. Juntos, transformaron San Miguel de las Sombras de un pueblo oprimido en una comunidad próspera y autosuficiente. Don Sebastián, acosado por investigaciones federales y abandonado por aliados que vieron que su poder se desmoronaba, murió solo y olvidado 5 años después. Pero la parte más extraordinaria de la historia era Sombra. El cuervo nunca abandonó a Tomás. Vivió con la pareja durante décadas, un tiempo que desafiaba toda lógica para la esperanza de vida de un cuervo. Algunos decían que era inmortal. Otros insistían que era un espíritu guardián tomando forma física. La verdad era un misterio que solo Tomás y Sombra compartían. En las noches tranquilas, cuando Tomás ya era un hombre de cabello gris, se sentaba en el porche de su casa con el cuervo en su hombro, mirando las estrellas. «¿Quién eres realmente?», le preguntaba a veces. «¿Mi bisabuelo? ¿Un espíritu ancestral? ¿Un ángel oscuro?». Sombra nunca respondía con palabras. No las necesitaba. Su presencia constante era respuesta suficiente. Era guardián, amigo, hermano, y el símbolo viviente de que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay esperanza. Los años pasaron. Tomás y Lucía tuvieron 3 hijos, luego nietos.
La historia de El Cuervo Negro se convirtió en leyenda, cantada en corridos por todo México. Algunos detalles se exageraron, otros se olvidaron, pero el corazón de la historia permanecía. Un joven que se atrevió a desafiar la injusticia, protegido por un cuervo misterioso que desafiaba toda explicación. Tomás vivió hasta los 82 años, rodeado de amor y respeto. En su lecho de muerte, Lucía, tomando una mano y Sombra posado en su pecho, cerró los ojos con una sonrisa. «Gracias, viejo amigo», susurró. «Por todo». Sombra tocó su pico contra la mejilla de Tomás una última vez, y cuando el anciano exhaló su último aliento, el cuervo desplegó sus alas y se elevó por la ventana abierta, volando hacia el cielo nocturno. Nadie volvió a ver a Sombra después de esa noche, pero los habitantes de San Miguel juran que en las noches sin luna, cuando la oscuridad es más profunda, todavía se puede escuchar el graznido de un cuervo guardián, protegiendo a los inocentes y recordándoles que la justicia verdadera nunca muere. Y así termina la historia del ladrón que hablaba con cuervos, el bandido y su guardián, cuyo legado sigue vivo en los corazones de aquellos que creen que un hombre o un pájaro puede cambiar el mundo.